Antes, los departamentos de relaciones públicas eran operadores de las decisiones que tomaban los ejecutivos. Y hoy se han ido transformando, creciendo, enriqueciéndose hasta ser parte de las decisiones. Obviamente no toman la decisión absoluta, pero sus conceptos, si son bien fundamentados, si son bien argumentados, deben ser parte esencial de las grandes decisiones o de las políticas públicas para referirnos a un gobierno central o de las políticas de una ciudad o de una empresa. ¿Por qué? Porque nada es posible hoy sin comunicación, como dicen varios de los pensadores y personas que en este momento están reflexionando académicamente sobre la comunicación y su rol. Nada es ajeno a la comunicación. Es más, el acto de las políticas de campaña, según varios académicos que en algún momento determinado o en otra ocasión podemos citar, es un acto de comunicación más que solamente un acto político. Es decir, cuando vemos la estructura de un discurso, el mensaje del contenido de una campaña política, está inserta en ella el corazón de la comunicación como, no solamente como instrumento para transportar ideas, no solamente como un instrumento para ejecutar una serie de acciones de contacto con, bueno, con la opinión pública, en este caso con los potenciales votantes, sino como algo esencial en cuanto no solamente a las formas, sino también a los grandes contenidos de las campañas electorales. Y lo que se pretende es una óptica que ya se ha venido estudiando hace décadas, que los gobiernos estén en campañas permanentes, se dice. Muchos dicen, no, esto no puede ser, la faceta electoral se termina el día de las elecciones, empieza otra. Hay otros estudiosos que dicen que no, que el gobierno es una campaña permanente. ¿Por qué? Porque sistemáticamente se debe asentar el prestigio de un gobierno con las acciones del día a día de varias entidades públicas. En este caso estamos hablando de un gobierno central, de los ministerios, de cada una de las dependencias. El otro día revisaba, por ejemplo, estas listas actualizadas que nos mandan de los teléfonos de los directores de comunicación. En el Ecuador hay 40, 50 instituciones de alto nivel que tienen sus directores de comunicación eh, para tener el contacto permanente con la prensa. Entonces, hoy en día, eso que era un departamento, voy tal vez a minimizar un poco para ejemplificar, un departamentito de una institución pública o de una empresa, hoy ya es una dirección con voz cantante, con opinión y a veces con argumentos suficientes como para enriquecer y potenciar los contenidos de la razón de ser de esas empresas. De modo que han cambiado las cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el día a día? Un poco para irnos centrando un poco más en la pregunta que nos hace Venus, que hoy esas direcciones de comunicación, en vista de lo que significa el vértigo de las tecnologías de información y comunicación, esto de la inteligencia artificial, que a propósito, la verdad es que no es que empieza ahora, empezó hace muchísimos años. Ya con la Internet podemos empezar a hablar de inteligencia artificial. Ya con la explosión de las redes sociales podemos estar hablando de una profundización de la inteligencia artificial. Pero hoy es mucho más importante que la interacción entre las cabezas o de empresas o de instituciones públicas y las direcciones de comunicación, para que esas acciones sean coherentes, absolutamente coordinadas y sirvan para el propósito final. De modo que ya la dirección de comunicaciones debe ser, si no lo es, hay que hacerla, que se considere parte del staff de mando o de una empresa o de una institución pública. Ahora, ¿qué ha cambiado en las relaciones? Yo recuerdo cuando empezábamos, y mi caso es hace muchísimos años, pero había algunos casos de colegas que habían estudiado en la universidad y que, por ejemplo, ejercían un trabajo durante el día como jefes de relaciones públicas de una institución. Recuerdo mucho a alguien que trabajaba en el Ministerio de Energía y Minas, que aquí en el Ecuador es muy importante, o antes llamaba de Recursos Naturales y Energéticos, y que por la tarde y noche hacía tareas periodísticas en un diario. Eso ya no puede darse. Eso era cuestión de otros tiempos, cada uno tiene que tener su espacio. Desde mi perspectiva, no cabe esta duplicación, porque, no, como se dice vulgarmente, uno no puede servir a Dios y al diablo a la vez. Entonces, el que trabaja
espacio de relaciones públicas o de comunicación de una empresa o de una institución estatal no puede ser a la vez periodista, aunque tenga el alma de periodista como comunicador. Y la relación debe ser lo menos fluida, digamos, lo más fluida posible, lo menos tensa. No se da, no siempre se da. Todavía hay viejos criterios, el señor de Relaciones Públicas o la señorita de la Dirección de Comunicación debe medio tapar las cosas, contener frente a potenciales grandes crisis, porque la vida cotidiana de la acción pública es conflicto permanente, la política es conflicto permanente, por supuesto la vida de un ministerio es conflicto permanente, pero eso de tapar las cosas no está bien. Eh, Se trata, por supuesto, de privilegiar desde la perspectiva de una dirección de comunicación los temas de contenidos de algunas de aquellas consideraciones más importantes de la institución pública, pero la relación debe ser de una negociación inteligente e importante entre una dirección de comunicación y un medio de comunicación, o periodistas o programas donde se divulgue este tipo de informaciones. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿a quiénes nos debemos los comunicadores? Y a quienes debieran deberse, perdonen ustedes la redundancia, los directores de comunicación. A la gente, al público, desde distintas perspectivas, ya lo sé, es verdad, pero si se trabaja conscientemente desde los medios de comunicación, antes llamaba los medios masivos de comunicación, ahora se está diluyendo esa figura por los temas de la incidencia de las tecnologías de la información, podríamos decir, en honor a la verdad, que no se sirve a públicos distintos, se puede contar con enfoques distintos. Todos sabemos que la verdad absoluta no existe, que todos vemos o representamos una parte de la verdad a través de los medios. Digamos, si en un día en el planeta Tierra se publican, qué sé yo, 3.000, 4.000 noticias, no todas pueden aparecer en un telediario de televisión o en un informativo de la radio o en un periódico. No alcanzarían ni las páginas ni las horas del día para que eso ocurra. Ahí viene la selección positiva que hacen los equipos periodísticos de acuerdo al enfoque, la línea editorial de cada medio y privilegiando lo que un director de información o jefe de información considera que es más importante para su público. Bueno, ahí tiene que insertarse la labor de la dirección de comunicación en una empresa pública, pero también en una empresa privada, para tratar de, con argumentos convincentes, convencer, ¿no es cierto?, de la necesidad de divulgar esos temas que desde la perspectiva oficial pueden ser importantes y a lo mejor desde la perspectiva del medio no lo son tanto. O al revés, cuando es el medio el que insiste en tener acceso directo a fuentes, a data, que es tan importante ahora, data. En el Ecuador hay una ley ya de unos cuantos años de acceso a la información que a veces, en muchas ocasiones, no se cumple, a la que tenemos acceso a los ciudadanos por derecho, no solamente los periodistas. Pero ese intercambio debe ser sano y saludable. Ahí podemos contar después algunas anécdotas de las dificultades de ese intercambio, y quizás abundar en algunos temas, pero finalmente creo que todos debemos pensar, los periodistas y los directores de comunicación y los departamentos, que atrás de eso hay la gente, está la gente, el público, el ciudadano, el votante, como lo quieran llamar, y es a quien nos debemos y debemos servirle con absoluta transparencia desde la perspectiva de cada uno, pero poniendo las cosas por su nombre. Aquí no se trata ni de faltar a la verdad, ni de maquillar las cosas. Hoy mismo estamos atravesando crisis severas en el Ecuador y yo creo que no hay nada mejor que la verdad, por supuesto, expresada de la manera más correcta posible y transparente, con datos, con hechos, no solamente con construcciones de discurso, de narrativas, del relato que ahora está tan de moda discutir desde las perspectivas políticas, sino sobre todo pensando en la gente. Creo que eso es un poco la gran fórmula de cómo los medios de comunicación y las direcciones de comunicación y antiguos departamentos de relaciones públicas pueden trabajar cada uno desde su perspectiva de mejor modo. Satisfacer las inquietudes y curiosidades del público. Es decir, cualquier planteamiento que se haga no se lo hace a título personal, no es porque yo quiero saber ni satisfacer mi propia curiosidad, sino las necesidades informativas del público.
El departamento oficial debe saber también que desde la perspectiva de la visión, digamos, oficial, pero también está sirviendo al mismo público. Es decir, son servidores públicos y los servidores públicos tienen obligaciones cívicas y éticas, incluso en el campo de la comunicación, con lectores, oyentes, televidentes, como los queremos llamar ahora, ya ciudadanos este, armados de un teléfono y actúan en el mundo de la comunicación, ¿verdad? Entonces, el periodismo debe plantear las inquietudes. Pero digo, hay dificultades a veces tremendas, ¿no? Este, Ahora mismo hay esta crisis de generación de energía eléctrica en el Ecuador. Estamos casi como en tiempos del medioevo, con luces de velas y con daños severos a, por ejemplo, los alimentos en las tiendas de abarrotes o los mercados pequeños de barrio que no tienen la capacidad de adquirir una planta generadora de electricidad y sobre todo en los sectores de la costa donde el calor es intenso, el deterioro de los alimentos puede ser algo grave. Si una persona de una tienda que el fin de semana pasado compró, qué sé yo, para expender en la semana 20 pollos, por decirles algo, o no sé cuántos litros de leche y quesos, sabe que se le van a dañar, se van a descomponer, va a perder mucho dinero. Puede parecer que para las grandes cifras de los millones del presupuesto general del Estado parezca algo nimio, pero para una persona que vive de eso en el día a día, puede suponer una pérdida tremenda y no se puede planificar si no hay una idea clara de los cortes, cuántas horas. Ahora, en estos días pasados, hemos tenido hasta 8 horas de cortes de luz en algunos barrios de varias ciudades. No está sucediendo lo mismo en todas partes. Yo he hablado estos días con colegas de distintas provincias y dicen, no, aquí se fue solo unas 4 horas, no, aquí dijeron que se iba a ir 8 horas, pero a la sexta hora volvió. Está bastante desordenado el mapa de los apagones, que no son otra cosa. Por ejemplo, ahí hubo una idea de la ministra que fue cesada esta semana por el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, una ministra que dijo en los medios, y lo dijo en una entrevista que yo le hice el viernes de la semana pasada, que no había apagones, que eran desconexiones temporales para generar digamos, mantenimientos técnicos. Nada tan falso como eso, porque sucedió que un par de días después hubo apagones severos y fueron increciendo, hasta que el presidente le pidió la renuncia. Están investigando un presunto, yo no puedo afirmar que haya sido así, un presunto boicot o sabotaje por la cercanía del proceso electoral que tendremos en Ecuador este domingo. Saben ustedes que hay consulta popular y referéndum. Entonces, a veces todo se hace en nombre de la reputación de una figura política, de un medio o cosas por el estilo, y no siempre las cosas fluyen de manera técnica o como debieran. Ahora bien, eh, los medios de comunicación se plantean agendas, como planteamos todos, participamos, organizamos esas agendas, llegamos a la petición, por ejemplo, de información y no siempre la recibimos. No siempre recibimos la información completa. En consecuencia, lo que sí puede ocurrir es que la respuesta de ciertos departamentos de relaciones públicas no sea lo suficientemente ágil. Y eso sí que perturba, porque si tenemos un tema como el de la energía eléctrica y yo pido al nuevo ministro que se hizo cargo de ese departamento una entrevista para satisfacer las necesidades informativas de mi público, en mi caso en radio, tenemos un espacio de entrevistas todos los días, no me pueden decir, no, no tiene previsto hacer agenda esta semana ni en los próximos 15 días el funcionario. No, debe haber un funcionario que responda, que dé la cara, que asuma esa responsabilidad ante la opinión pública y que, claro, esté dispuesto a recibir todas las preguntas duras que puedan hacer un periodista. Duras me refiero, no agresivas ni ofensivas, ni mucho menos, pero de contenidos fuertes. Porque esta es una crisis tremenda que está liquidando a la economía del Ecuador y que merece respuestas oficiales
seguras. Me pareció, por ejemplo, acertado de parte del ministro la sinceridad cuando asume la cartera y dice, aquí no vamos a referirnos a que esto es una cosa pasajera. No, 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 esto es una cosa de fondo y que va a durar mucho tiempo. Me pareció responsable, porque es asumir una realidad frente a las largos periodos de, digamos, desidia del sector público por el tema de la generación de energía hidroeléctrica, que por cierto ustedes debieran saber que en el Ecuador la generación eléctrica es básicamente por plantas de, digamos, grandes presas y plantas hidroeléctricas, pero que atravesamos una época de estiaje, de sequía. Algunas de ellas son cíclicas, otras aceleradas acaso por el calentamiento global o por el fenómeno del niño, que tiene siempre esas consideraciones entre el niño y la niña. De modo que, frente a una petición de los medios de comunicación, la respuesta debe ser ágil. No tenemos agenda. O la típica respuesta ahora, que a mí me desagrada mucho. No, 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 el ministro está en territorio. Como si hoy no fuese posible hacer telecomunicaciones, entrevistas telefónicas, Zooms, casi desde cualquier parte del planeta, más allá de los problemas tecnológicos que podemos tener. De modo que la respuesta debe ser rápida. Y por último, deben ser sinceros, es decir, esta semana el ministro no va a poder hablar, estos días no, pero no le ofrezco para mañana, pero sí para pasado mañana intentar esa conexión. ¿Para qué? Para no hacer perder el tiempo a los medios de comunicación, pero yo creo que los directores de comunicación y los departamentos de relaciones públicas siempre debieran saber que esos, en mi caso, yo hago entrevistas de 20 minutos a la mañana, 4 entrevistas de 20 minutos o un panel y 2 entrevistas, en fin. Ese espacio que no lo ocupa el gobierno para dar su versión, que no es necesariamente toda la realidad, pero su versión de los hechos, alguien lo va a ocupar. Es probable que si no está el funcionario público, puede ir un técnico que generalmente va a ser crítico con lo que ocurre en el sector público y si nosotros no estamos conscientes desde la perspectiva del director de comunicación de una empresa, de un ministerio, qué sé yo, que ese espacio lo va a ocupar alguien, más nos convendría que ese espacio esté ocupado por alguien que dé explicaciones oficiales, certeras, sin mentiras y frontales a los temas que son de interés público. Yo pienso que no se deben ejercer las dos tareas a la vez. Si uno está haciendo periodismo, pues haga periodismo. Usted no mezcle relaciones públicas con periodismo. Eso que les decía que se usaba antes, que un relacionista público de un ministerio en el día era redactor de un periódico a la noche, me parece que no está bien. Creo que mientras uno está ocupando una función pública, debe dedicarse a eso. Y si mientras uno está ocupando una función en un medio de comunicación, debe dedicarse a eso. Eso no quiere decir que, de acuerdo a la formación académica que tenemos en estos días, un licenciado en comunicación, qué sé yo, como título que se ofrece aquí, o un máster en comunicación, no pueda en un momento determinado ejercer periodismo puro y duro y en otras temporadas ejercer cargos de esa naturaleza. Pero las dos cosas a la vez no. Y el límite ético está en la verdad. Si mañana un ministro de Estado le dice al funcionario, no podemos dar las cifras de la verdad de los apagones porque nos vamos a hundir políticamente, ahí el director de comunicación o el jefe de relaciones públicas me puede decir, si no decimos la verdad, yo estoy de más aquí, porque yo me he formado para hacer un trabajo profesional, servir en este caso a una institución pública, pero especialmente con la verdad, especialmente con datos. Se puede atenuar los impactos de una crítica, eso sí, entiendo que sea así, pero nunca deformar la realidad como pasó, estoy poniendo el ejemplo de esto de los apagones en el Ecuador, porque pasó hasta el punto de que la ministra dijo en las entrevistas, lo dijo a mí en una entrevista de 25 minutos, que no iba a haber apagones, que no se llamaban apagones, sino desconexiones temporales para arreglar equipos. Eso es falsear la verdad. En este caso no fue alguien del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, sino a viva voz la misma ministra que ahora está cesada. Entonces creo que los límites son esos. Si alguien dice, no, yo me voy a defender
de un tema, por ejemplo, de ética, ¿no? Tantos casos de ética pública que hay en todo nuestro continente que nos da vergüenza realmente. Una persona que ha hecho un contrato público ha recibido una injerencia de un actor político o un ministro o secretario de Estado tiene relación con un negocio, el momento en que el comunicador se entera de eso debe encararle, debe decirle, oiga, pero aquí hay algo mal hecho. Aquí hay una Contraloría General de la Nación que estudia las cuentas públicas y nos va a observar, y esto está muy mal que el ministerio proceda así. Y si el funcionario no acepta la crítica, el comunicador está de más. Le hace mucho daño el ejercicio profesional de la dirección de comunicación maquillar las cosas o torcer la verdad. Yo creo que con la verdad por delante y con los datos entregados, incluso toda crítica se puede solventar. Toda situación que parece límite se puede abordar, pero nunca más allá de la realidad de los hechos. No somos, nos encanta seguramente, ¿no? La literatura, no somos escritores de ficción. Los jefes de relaciones públicas tampoco son historiadores de un libreto, de una telenovela fantasiosa al servicio de los intereses de un personaje de la política o de un funcionario público. No, de ninguna manera. Son profesionales que cumplen su rol. Y ese límite es el límite ético, creo que el que bien hacía referencia. En efecto, ahora hay una serie de agencias que fungen de relaciones públicas, por ejemplo, para divulgar la imagen de un profesional. Concretamente, en las últimas 4 semanas he recibido casi el acoso de una de estas agencias pidiendo para un experto en temas tributarios una entrevista. Yo, de cuando en cuando, porque los temas tributarios han estado presentes en el quehacer informativo de los últimos días, en vista de que hubo una reforma tributaria de una ley urgente que envió el presidente a la Asamblea Nacional. Aquí la Asamblea Nacional es el equivalente al Congreso en otros países. Obviamente busqué a algunos analistas tributarios, pero la verdad es que me dio ya hasta un poco de sospecha la insistencia de esta agencia. Entonces, a veces yo suelo hablar con la agencia, digo, bueno, ¿por qué hay esto? Normalmente son agencias que son contratadas por ese personaje que quiere tener algún tipo de figuración pública. Muchas veces, hay que decirlo, con sustento, con argumentos, con criterios técnicos. En otros porque quiere figurar, no sé, porque a lo mejor quiere ser en un momento determinante candidato a ser subsecretario, a dirigir el servicio de rentas o cosas por el estilo. Entonces quiere tener presencia pública. Y otras veces lo hacen sanamente. Siempre hay que tratar de descubrir eso porque una agencia no trabaja gratis, está haciendo un trabajo profesional. Cuanto mejor sea la información que esa agencia le entregue a la persona, digamos, al periodista, mucho más transparente, mucho más ético, mucho mejor cuidado, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a las agencias. Yo en algunos casos acepto porque me parece importante. Ah, qué interesante, un nuevo criterio. Tengo otra persona, otra fuente de la cual nutrirme para la información. Pero en otros casos me genera sospecha porque muchos tienen su propia agenda política y piensan hacerse plataforma a través de los medios. Creo que ahí cuento un poco la experiencia del olfato para saber discernir, para saber discriminar en cómo se toma una cosa u otra. Eso en cuanto a la gestión de las agencias. La agenda de todos los días. En el trabajo, yo he tenido la ocasión de trabajar durante muchos años en la radio, con equipos de reportería, con equipos periodísticos profesionales. Lo mismo en la televisión, también como director de noticias regional de un canal. Y bueno, he trabajado en el periódico, más en el área de opinión y la dirección editorial, pero conozco perfectamente cómo es la operación. Las reuniones del cuerpo de periodistas, como todos ustedes saben, son reuniones que se hacen para determinar a veces la agenda de las grandes investigaciones, que puede ser una agenda mensual, o reuniones semanales, que son grandes reuniones para, por ejemplo, en los periódicos, para dictar las líneas maestras de los temas más importantes que se va a tratar esta semana, para que a su vez esos editores, esos jefes de secciones ilustren adecuadamente a sus reporteros, a sus redactores, para que sigan esas líneas adelante.
y por supuesto los temas que no se escapan al día a día de las noticias, que no las manejan directamente la predeterminación o esa agenda que hacen las redacciones, sino que son los hechos como van saliendo, se van cubriendo, se van presentando, pero luego se van enriqueciendo con el trabajo periodístico. De modo que, y desde hace muchos años, algunos de ustedes conocieron a los conceptos de la agenda setting. Yo tuve la suerte de estar en un seminario que dieron en la Universidad de Navarra hace muchísimos años, en Pamplona, dos de los norteamericanos creadores de la agenda setting. El otro día estaba mirando, no me acuerdo ahora los nombres, pero vi que uno de ellos ha fallecido. Y ellos decían, ¿cómo se hace esa agenda? La construcción de la agenda ciudadana. Nosotros creo que como medios, si somos independientes, no nos debemos al poder. Por supuesto, los temas de la agenda del poder van a estar ahí. Perdón, van a ser interesantes los temas de la agenda oficial para incluirlos en nuestra agenda periodística, pero no son los que deben dominar. Siempre nos debe guiar la búsqueda de la verdad desde la perspectiva de la gente, la agenda ciudadana, sobre todas las cosas. Esa agenda a veces se mezcla con la búsqueda de espacios informativos de la visión oficial de las cosas, y está bien, no nos quedemos con la voz oficial. Hoy creo que es una práctica periodística extendida contrastar, no dar por cierto una información que nos entrega una fuente oficial, sino ir a la data, que es tan rica, tan importante, tan enriquecedora también para nuestro público. Y de esa manera ir construyendo las agendas, siempre pensando en los intereses de los televidentes, de los oyentes, de los lectores, según sea el caso, que están por encima de los intereses políticos o de la imagen, buena imagen o presentación de una visión o versión oficial. La versión oficial, claro que sirve. La voz del presidente, la voz de un ministro de Estado, la voz de un alcalde, la voz de un gerente de una compañía, claro que sirve, pero no debe ser la única. Creo que el periodismo se nutre ya de la contrastación de distintas voces y de ese balance que debe existir entre los intereses de la gente y los intereses del poder político. Si estamos al servicio de la gente, el interés de la gente se superpone al interés político. No digo que lo vaya a subyugar ni anular, ni vayamos a esconder la voz oficial. Todo lo contrario, hay que tomarla en cuenta. Pero no es la única voz, ni es la verdad absoluta. Ustedes, por su práctica periodística, lo saben perfectamente. Entonces, tomar en cuenta esas consideraciones, tomar en cuenta esas voces, pero contrastarlas con los datos, con la realidad, con otras fuentes, si es para el caso de un tema político, parlamentario, con los miembros de otros partidos discrepantes con ese partido oficial, creo que es la mejor fórmula para enriquecer esa información que nosotros vamos a entregar. No desechar la voz oficial, hay que tomarla en cuenta, pero no es la única fuente, ni mucho menos que existe en una sociedad, además tan diversa, tan entretejida de miradas distintas como es la de hoy en día. Cada vez las unidades son menos uniformes, somos muchos individuos juntados en pedacitos o personas que podemos trabajar en los gremios productivos, en los medios de trabajadores. Todas esas voces deben enriquecer nuestra pieza periodística. El que lo va a agradecer es el lector, el oyente, el televidente, finalmente viendo que hay un trabajo profesional donde nos ponen todos los puntos de vista para que nosotros saquemos nuestras propias reflexiones. Ese es el esfuerzo diario, constante que debe hacer una agenda periodística. Y luego, claro, ya viene la administración del material. Ahora en el Ecuador es muy común, de un tiempo a esta parte, que las fuentes oficiales no quieran hablar. Y muchos medios de comunicación en el Ecuador están diciendo este rato, hemos consultado a la fuente oficial y no hemos obtenido respuesta. Entonces se presenta una nota que no se puede aguantar 3, 4 días porque ya quedaríamos mal y habríamos desperdiciado nuestro esfuerzo de trabajo investigativo, pero sí le decimos al público, pedimos la voz oficial y no la tenemos porque el sector oficial no la quiere dar. Es una manera también de ejercer una presión. Primero, que la opinión pública sepa que nosotros hemos buscado la voz oficial y que no, si no está la versión oficial en esa nota, en ese reportaje, en fin, es porque la autoridad se ha negado a acceder a entregar lo que es una obligación, porque eso es la verdadera rendición de cuentas.
esos mamotretos que a veces se han hecho aquí en el Ecuador de unos programas de 1 hora, 2 horas, donde el funcionario da un discurso diciendo su versión y a veces también, no digo tergiversando, pero sí poniéndonos lo que ellos quieren destacar. La contrastación. Y someterse desde la perspectiva de un funcionario público a las preguntas de un periodista, no hay mejor manera que ejercer ese ejercicio de transparencia indispensable. Pero le pasa al Ecuador desde hace unos años esta parte, que no está la voz oficial en un tema que puede ser espinoso, delicado, una denuncia, porque el funcionario se niega. Pues bien, hay que decirlo. Los medios ecuatorianos, varios de ellos, han optado por decir, hemos estado insistiendo varios días para obtener la voz del ministro secretario de Estado y no hemos podido acceder a ella. Pero aquí está esta noticia con una denuncia, con las partes, con los documentos y seguimos esperando la voz oficial para ejercer ese contraste. Finalmente, el oyente, el televidente, el lector sacará sus propias conclusiones. Si está la información completa o si falta la versión oficial o la versión de una empresa, por ejemplo, que no quiera, una empresa que está en un problema con el proceso productivo de un, no sé, qué sé yo, de alimentos y no quiere dar la cara. Ahora mismo ha habido unas denuncias sobre ciertos componentes que podrían ser dañinos para la salud en algunos alimentos. Si no quiere dar la versión, nosotros tenemos la obligación como periodistas de decir, primero de buscar y después de decir, hemos buscado esa versión y no se ha podido completar. Eso creo que más o menos responde la inquietud.